año 2022, el tercer año de la gran pandemia del 2019. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Encantado de que nos podamos acompañar mutuamente, porque eso es la radio. La radio es compañía mutua. En este momento, 5 de la tarde con 8 minutos. ¿En dónde se encuentra, señora? ¿Está en la casa? ¿Está en el trabajo? ¿Está en el taxi? ¿Está en el ómnibus? ¿En dónde está? ¿Y usted, señor, trabajando? ¿Está en el taxi? ¿En el ómnibus? ¿O ya está tomándose su lonchecito como hace años? ¿Se acuerda? Galletitas, un tecito, un lonchecito de 5 de la tarde. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa en esta tarde del 18 de abril. Recordándoles que la pandemia no ha terminado. La pandemia no ha terminado. Contra cualquier cosa que usted haya podido escuchar de que la pandemia ha terminado, que Uruguay y Paraguay, por ejemplo, el día de hoy han decretado el fin de la pandemia, que en Argentina hoy día no ha habido ningún muerto después de mucho tiempo. La pandemia no ha terminado, señora. La pandemia continúa. BA.2 se está convirtiendo en la variante dominante. La situación en Asia, en China, está un poco fastidiosa. No se sabe todavía en qué va a terminar. De tal modo que tenemos que seguir prestándole ojo a la pandemia y no pensar que ya pasó. Esto todavía no ha pasado. Hoy día, aparte del número de la salud, que es el número 3, que lo vamos a ver más adelante, y la parte del cuerpo humano, que es el tendón de Aquiles, que también lo vamos a ver más adelante, hoy día vamos a hablar de una enfermedad congénita. ¿Qué significa enfermedad congénita? Que se nace con esta enfermedad. Y que cuando el niñito está creciendo, y ahora lo vamos a ver, nos lo va a explicar un especialista, los padres se asustan terriblemente porque el chiquito se cae, pero una caída como la de cualquier otro niño, y regresa con la rodilla hecha un tomate gigante de rojo y que no puede ni mover. Y cuando los médicos van y dicen, ¿qué es esto? Este niñito tiene un hematoma gigante aquí. Hematoma significa que se le ha roto los vasos sanguíneos y ha habido una hemorragia grande en la rodilla. ¿Qué está pasando? Hacen una serie de estudios y descubren de que es una hemofilia. Hoy día vamos a hablar sobre la hemofilia. Ayer ha sido el Día Internacional de la Hemofilia y vamos hoy día a aprender dos cosas. Uno, conceptos básicos sobre la hemofilia, qué cosa es, cómo se produce, cómo reconocerla. Eso en la primera parte, la parte médica prácticamente dicha. Y en la segunda parte vamos a ver cómo los peruanos y peruanas se están organizando, los padres de familia, para que sus hijos tengan un buen porvenir a pesar de tener hemofilia. La doctora Gloria Chumpitaz, ella es especialista en hematología, miembro de la Sociedad Peruana de Hematología y del Comité Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. Ella nos va a ayudar a aprender sobre la hemofilia. Doctora Chumpitaz, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Gusto de escucharle. El gusto es mío y el gusto es de todos nuestros oyentes, doctora, que aprecian muchísimo que usted les esté dedicando unos minutos de su ocupadísima tarde para estar con ellos. En palabras sencillas, descríbanos qué cosa es la hemofilia y cómo se presenta. La hemofilia es un problema de coagulación. Puede estar deficiente o ausente uno de los factores de la coagulación, el factor 8, hemofilia A, el factor 9, hemofilia B. La forma más frecuente es la hemofilia A. 70 a 80% de las personas en el mundo tienen hemofilia A. Y el otro 20-30% tienen hemofilia B. ¿Cómo se presenta? Si hay antecedentes familiares, es usualmente la madre, la portadora, se transmite ligado al sexo. Ello quiere decir que las mamás son las que portan este cambio en el cromosoma que hace que el cuerpo de la persona, es decir, del niño, no produzca adecuadamente el factor 8 o el factor 9. Y ello tiene grados de severidad: leve, moderado,
severo. El niño con hemofilia severa es el que usualmente va a sangrar de manera espontánea al inicio de la marcha. Muy pocos sangran antes del 1.5 años, a pesar de ser severos, a no ser que tengan, por ejemplo, como usted mencionó, algún traumatismo, alguna caída, un parto instrumentado, también puede ser una razón para hacer el dosaje de factores de la coagulación. Entonces, la hemofilia es un trastorno congénito. Se nace con esto y es hereditario, ¿verdad? Así es. Se transmite a través de la herencia. Y nos dice que la madre lo transmite y los niños lo sufren. ¿Las niñas pueden sufrirla también? Sí, solo en el caso que se case así muy poco frecuente, una persona con hemofilia más una mamá portadora. En ese caso, los 2 cromosomas X puede aparecer hemofilia en mujeres. Muy bien. Entonces, esta es una enfermedad congénita, en la cual la mamá transmite los genes, pero son los niñitos varones los que nacen con la enfermedad. Sí, con la deficiencia. Ahora, hay un grupo de mujeres, mamás, que son llamadas portadoras sintomáticas. Ellas pueden manifestar, por ejemplo, hematomas con facilidad, menstruaciones abundantes, pueden también tener alguna sangrado anormal después de algún procedimiento. Entonces hay que tener en cuenta, pueden tener sus pruebas de coagulación normales, pero se llaman portadoras sintomáticas. Portadoras sintomáticas. Doctora, por favor, permítanos tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos, vamos a retomar nuestra conversación y quiero hablar sobre el diagnóstico. Usted nos ha dicho que ya los chiquitos empiezan a caminar, a esa edad empieza ya a notarse esto. Quisiera que nos dé los primeros síntomas y después hablemos sobre el tratamiento. Cómo pasan los niñitos con esta enfermedad. Y ya estamos de regreso con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Encantado de estar con ustedes en esta tarde de lunes. Lunes 18 de abril, año 2022, tercer año de la gran pandemia del 2019 que aún no ha terminado. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando sobre hemofilia. Es una enfermedad congénita que se presenta en el niño recién nacido, nace con eso, pero cuyos síntomas empiezan a presentarse apenas el niño empieza a caminar. Estamos conversando con la doctora Gloria Chumpitas. Ella es especialista en hematología, miembro de la Sociedad Peruana de Hematología. Ella nos dijo que la mamá transmite genéticamente esto, pero es el niño varón el que sufre. Para que una niña pueda sufrir enfermedad, se necesita que se case una persona con hemofilia con una mamá que tenga el gen. Eso nos dice la doctora que ocurre, pero es raro. Doctora, usted nos dijo de que los niños generalmente no sangran en los primeros meses de vida, pero cuando empiezan ya a caminar, a moverse, obviamente supongo que es por traumas, allí se manifiesta la enfermedad. ¿Qué es lo que los padres de familia tienen que estar atentos? Primero, conocer el diagnóstico. Cuando hay antecedentes familiares, estar pendientes del niño, porque hay un 30% de casos que pueden aparecer de manera espontánea, sin antecedentes previos familiares. Entonces, allí, por ejemplo, se podría presentar frente a un traumatismo leve, moretones con facilidad. También, si tenemos los antecedentes familiares, se les hace el dosaje al niño que tiene una hermana portadora o que tiene un tío con hemofilia. Y en realidad, lo más importante para los padres que les podemos recomendar es que conozcan a sus niños, que no los pongan en una burbuja, que no deben hacer deportes de contacto, que no deben tomar AINES como ibuprofeno, naproxeno, y que el tratamiento debe ser apenas empiece el sangrado, porque las articulaciones, las hemartrosis, la hemosiderina se va quedando y al degradarse va dañando la articulación.
Entiendo. Y eso conduce a artropatía hemofílica. Entiendo. O sea que el niño empieza a caminar, ahí es donde se produce esto que usted ha llamado la hemoartrosis. Hemo significa sangre, artro significa coyuntura o articulación. Entonces se junta la sangre dentro de la rodilla, por ejemplo, dentro de la cadera, probablemente en las grandes coyunturas, se junta la sangre, se quedan rastros de sangre y, entre comillas, no quiero decir que se oxida, pero quedan rastros y eso con el tiempo va a hacer que se desgaste la coyuntura. Entonces, ese es un problema. Cuando usted nos dice, doctora, que 30% son espontáneos, sin genética, significa que no hay ni papá ni mamá con historia de esto. No hay historia familiar de hemofilia. Es en el momento de la fecundación, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, en que se produce una mutación espontánea y el niñito nace con hemofilia. 30%, ¿cierto? Podría darse en la mamá o podría darse en el niño. En cualquiera de los dos, ¿no? Por ejemplo, chiquito, la reina Victoria fue una portadora espontánea de hemofilia B y ella transmitió a las diversas casas europeas la hemofilia. Entonces, es por eso que se llamaba enfermedad de Reyes, ¿no? Por la creencia de que solo podía dar por el antecedente de la reina Victoria. Usted nos dice, apenas el niñito presenta su primer sangrado, y quisiera aprovechar a ver si algún oyente, señora, ¿tiene usted alguna pregunta sobre hemofilia? Pues aproveche que tenemos una especialista en el programa, la doctora Gloria Chumpitaz. 212-4100, 212-7165, en Lima Metropolitana, 0813-1400, número gratuito en las regiones. Está listo si usted tuviera alguna pregunta sobre hemofilia para la doctora Chumpitaz. Doctora, usted nos ha dicho, apenas el niño empieza con su primer sangrado, ya debe ser el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad congénita? En las personas severas, en la hemofilia A tenemos el factor 8 plasmático en nuestro país y el factor 9 también plasmático, ambos de alta pureza en la institución en la cual laboro. Se comienza en los severos, se les da profilaxis. Se comienza una vez por semana. Son inyecciones, así, ¿no? Así es, endovenosas, porque las personas con hemofilia no pueden usar, no se pueden colocar ampollas intramusculares. Entonces, a ellos, por ejemplo, se les indica, cuando son muy pequeños, las dosis de profilaxis van entre 15 unidades hasta 40 unidades. Entonces, ¿qué hace el especialista? Conoce el sangramiento de su paciente. Entonces, el niño va creciendo, va haciendo mayores actividades, se puede ir incrementando la dosis de profilaxis. En la hemofilia A se llega hasta 3 veces por semana y en hemofilia B hasta 2 veces por semana. Y ello es porque la vida media de los factores en el factor 8 es menos, de 8 a 12 horas, y en el factor 9 un promedio de 18 a 24 horas. Tienen que estar recibiendo inyecciones 2-3 veces por semana, entonces, los pacientes. Muy bien. Doctora, permítanos, por favor, tomar una pregunta. Es Jorge, que está en Surquillo, que tiene una pregunta para usted. Jorge, muy buenas tardes en Surquillo. La doctora Chumpitaz lo escucha. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Mi consulta es porque mi hijo para lleno de moretones. Entonces, me pareció escuchar que eso podía ser uno de los síntomas y que había que revisarlo. No sé si es una probable causa. ¿Qué edad tiene su hijo, Jorge? 8 años. 8 años el niño. ¿Y siempre ha tenido moretones desde que nació o es ahora último? Y lo que pasa es que desde que nació no nos hemos percatado mucho, pero ha sido desde niño, ¿no? Bastante niño. Bueno, es niño todavía, a los 8 años es niño, Jorgito. ¿Desde cuándo? ¿Meses, años, 2 años, 3 años que está presentando esto? Que nos hayamos dado percatado habrá sido desde el año, ¿no? O sea que hace 7 años que tiene. ¿Le sangra otra parte de su cuerpo, naricita o otra parte? No, alguna vez que tuvo no le ha sangrado nada, pero cuando ha tenido algún cortecito o algo, sí se ha demorado en cicatrizar, digamos. Ya lo ha visto su pediatra, ¿no? La última vez que ustedes hablaron con el pediatra, le hicieron exámenes, ¿qué dijo el pediatra?
No nos he dicho nada al respecto, ¿eh? ¿Pero le han preguntado? Tampoco le hemos preguntado. Tampoco. Doctora, ¿alguna pregunta le quiere hacer a nuestro oyente Jorge? ¿Alguien más en la familia tiene sangrados? No que hayamos percatado. Cuando le han sacado los dientecitos, cuando ha cambiado de dentadura, ¿ha sangrado más de lo regular? No, yo diría que lo que pasa es que es nuestro primer hijo, entonces no sabría qué sería lo regular. Sí, pero ya tiene 8 añitos, ya cambió sus dientecitos de leche, ¿no es cierto? Sí, ya los cambió ya. Y ahí no ha sangrado pues en cantidad, ¿no es cierto? Algunos se está cambiando todavía y no es que hayamos nosotros notado nada extraordinario. Perfecto. Muy bien. Jorge, excelente pregunta. Dice que no ha presentado sangrado por la nariz, por las encías. Sí. Jorge, muchísimas gracias. ¿Qué se le puede preguntar? Sí, doctora Chupitas, ¿qué se le puede decir a un papá o mamá de un chiquito que así le da moretones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que de todas maneras hay que evaluar. La historia clínica es muy importante, los antecedentes. Si bien es cierto, el día de hoy estamos hablando de hemofilia, sin embargo, enfermedad de von Willebrand es el trastorno de coagulación más frecuente en el mundo y el que está menos diagnosticado, está subdiagnosticado. Entonces es importante, muchas mujeres que tienen problemas de coagulación tienen sangrados abundantes y para ellos les parece normal porque siempre han sangrado así. Por ejemplo, llegan a usar las toallas de noche en el día hasta 2 paquetes y no van porque piensan que tienen un problema de coagulación, sino van por la anemia. Y como que te retan y dicen, hemos ido con varios médicos y nadie me ha podido curar de la anemia. Y no es eso, el problema es que la causa no está siendo controlada. Entiendo. Muy bien, entonces una consulta con su pediatra, ya poner el tema sobre el tapete para que el pediatra pueda hacer más evaluaciones y una historia clínica más rigurosa sería lo ideal para Jorge. Gracias por llamar, Jorge. Doctora, tenemos 45 segundos. Este medicamento, el emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿qué valor tiene en el tratamiento de la hemofilia? ¿Ha cambiado completamente el panorama? Tenemos la experiencia con un paciente es muy buena. La experiencia le ha cambiado la calidad de vida al paciente. Es de colocación subcutánea. Las primeras semanas fueron así semanales, pero ahora son 3 ampollas 2 veces al mes. Y realmente las fotos y la independencia que hemos visto, pues es sorprendente y es agradable para un médico tratante, ¿no? ¿Reemplaza al factor 8 o al factor 9? Al 8, pero en este caso es una persona con hemofilia más inhibidores. Tiene anticuerpos contra el factor 8. Le digo esto porque hay un movimiento de niños y personas que quieren que se compre este medicamento, el emicizumab. ¿Usted qué dice? Sí, la principal experiencia que tenemos es con personas con hemofilia e inhibidores, ¿no? Inhibidores de alta respuesta. O sea, es un medicamento que sería conveniente tenerlo, sería parte del armamentario que ustedes los médicos tienen para tratar esta enfermedad. Sí, simplemente lo que quería decir aquí es que cada persona requiere un tratamiento individualizado, ¿no? Entonces, nada va a ser para todos y tampoco nada sino es singularizar, individualizar el tratamiento, conociendo la sangre de cada persona. Correcto. Pero tener ese medicamento sería algo que ustedes, los hematólogos, le darían la bienvenida. Lo tenemos mediante compras especiales, pero como le reitero, son para pacientes con inhibidores que no tienen venas, porque los pacientes se tienen que estar pinchando 3 veces por semana. Entonces, de todas maneras, y si no hay venas, pues un sangrado grave, sistema nervioso central o hemorragia digestiva puede costarle la vida. Muy bien. Doctora Gloria Chupitas, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias por haber estado con nuestros oyentes. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias. La doctora Gloria Chupitas, especialista en hematología, miembro de la Sociedad Peruana de Hematología, estuvo con nosotros hablando sobre hemofilia. No se vayan. Vamos a hablar ahora con los padres de familia de niños con hemofilia. Regresamos.
Estamos al lunes 18 de abril del año 2022. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos hablando de la hemofilia. Ayer se celebró el Día Internacional de la Hemofilia. En la primera parte del programa hemos hablado sobre la biología, sobre la parte médica de hemofilia. Qué cosa es, cuántos tipos existen, cómo se descubre, en quién se presenta, cómo se trata. Ya lo hemos cubierto. Ahora vamos a ver la parte social de la hemofilia. Hay enfermedades, señor, señora, sobre todo de niños, que despiertan en los padres un sentimiento de solidaridad enorme. Empiezan a juntarse los padres que tienen niños con el problema y se forman asociaciones civiles. Ese es el caso de la Asociación Peruana de Hemofilia. El señor Guillermo Pareja, él es presidente de esta asociación y está con nosotros. Señor Pareja, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto también para mí estar en su programa. Gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Usted tiene algún hijo con hemofilia, señor Pareja? ¿Usted se involucró por eso en la asociación? Así es. Mi hijo es paciente, es persona con hemofilia y por él es que estamos unidos a este grupo de padres de familia y de personas con hemofilia que intentan llegar a tener una vida de calidad, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tiene su hijo? Él tiene 34 años. 34 años, va. Acabamos de escuchar de la doctora cómo se descubre. ¿Usted descubrió, tal como se dijo en el segmento anterior, a qué edad descubrieron la hemofilia de su niño? Al año y medio, más o menos, en que ya estaba caminando y corriendo, porque empezó temprano. Encontramos unos moretones que en realidad nosotros no los habíamos identificado, creíamos, porque él tenía la piel muy blanca, entonces pensamos que era parte de su formación, ¿no? De su crecimiento. Fue un tío médico que identificó inmediatamente, nos envió a un especialista en hemofilia para que vea exactamente, para que confirmara lo que él ya había diagnosticado solamente con la mirada. ¿Ustedes tienen historia familiar, señor Pareja? No. No. Al parecer, por ahí hay un tío de mi esposa, de la mamá de Alberto, que dicen que tuvo, pero no tenemos nada confirmado. Ya. Nada, ninguna persona de su familia que se haya atendido por hemofilia. Ya. De repente es ese 30% que la doctora dijo que era espontáneo. Probablemente ese 30%. Qué bueno. ¿Su hijo está bien? ¿Ha hecho toda una vida normal? ¿De su profesional, supongo? ¿Ya pasaron los años? No, él ha tenido una vida muy complicada porque, como decía la doctora, ¿no? Es una de las personas que a los 12 años presentó inhibidores, lo que llevó a que viva unos años muy difíciles, con unas situaciones muy complicadas. Él prácticamente ha vivido limitado a unas muletas, a una cama. Con el tiempo, cada día su vida fue deteriorándose más. Él ha sido un luchador, un guerrero, pero claro, a veces la vida golpea tanto que desgasta, ¿no? Exacto. Señor Pareja, usted, por eso decía al comienzo de esta introducción, ustedes los padres de familia son admirables, porque ustedes al ver, al sentir lo que significa luchar día a día con esto, se unen y allí es donde tienen organizaciones para tratar de ayudar a las personas, al resto. Hay más o menos 3,000 personas con hemofilia, se calcula, en el Perú. ¿Cuántos miembros tiene la asociación y cómo puede una persona que está escuchando en este momento ayudarlos a ustedes? La asociación, como miembros activos, tiene unas 150 personas. En realidad hay un registro de 400 y pico de personas, pero tenemos muchas dificultades porque las personas que padecen de hemofilia, además de las limitaciones físicas que tienen una serie de limitaciones también económicas, sociales. Entonces eso no nos permite poder articular una organización que sea más poderosa, y más aún cuando tenemos 2,000 personas que no sabemos dónde están, ¿no? Que hemos hecho todos los esfuerzos posibles dentro de nuestras limitaciones para
poder ubicarlos, para poder integrarlos, para poder decirles qué es lo que tienen, porque seguramente estas personas no saben que tienen y sus padres tampoco saben que tienen, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Hay una, como usted decía, hay una actitud solidaria, porque usted no se imagina, si bien la persona con hemofilia nace con un poder de desear vivir increíble, encuentra en sus madres, en las madres especialmente, también hay algunos poderes, pero más, las madres son realmente extraordinarias, porque tenemos muchas mamás que mantienen a sus hijos solas porque el papá, ni vamos a decir la palabra exacta, cobardemente abandonó el problema y no fue capaz, por ese machismo de que su hijo no va a jugar pelota, no va a pelearse con parar pleito en la calle, abandonan al hijo. Entonces estas mamás son realmente heroínas, son mujeres que hay que apreciarlas, en toda la capacidad que ponen para poder sacar a sus hijos, porque no solamente es el día a día, sino también el lograr la atención, el que el médico los escuche, y que les crean y que puedan recibir la atención que necesitan ellos también. Sí. Correcto. Señor Pareja, ya tenemos que cerrar. ¿Hay algún pedido que usted quiera hacerle, algún estamento, alguna cosa para la organización? Brevemente, por favor, este es el momento. Sí, voy a hacer rápido. Lo que necesitamos es que las autoridades nos escuchen. Nosotros, dado que la Asociación de Hemofilia tiene muy pocos pacientes, nos hemos juntado con las organizaciones de enfermedades huérfanas y raras para que nos puedan escuchar, se puedan sentar en la mesa con nosotros y nosotros podamos decirles cómo está realmente el sistema de salud. Nosotros somos los expertos del sistema de salud porque estamos permanentemente, tengo 32 años metido en esto, y como yo, otros papás, y hay otros pacientes que ya están tomando la batuta y nos van a relevar. Que nos escuchen, que nos inviten. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Que respondan las cartas que les enviamos, por favor. Muy bien. La gente del Ministerio de Salud nos escucha muchísimo en RPP Noticias. Señores del Ministerio de Salud, por favor, siéntense con ellos, los padres de familia. Tener a los sobrevivientes, a los padres, como miembros de los comités científicos es muy, muy valioso, y eso creo que tenemos todos que apoyarlo. Señor Pareja, muy agradecido por haber estado con nosotros y gracias por lo que hace por la sociedad. Muy agradecido. Nosotros más con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Guillermo Pareja, presidente de la Asociación Peruana de Hemofilia. Señora. Fíjese cómo es, los padres tienen un poder increíble. Y lo que dije al final, en las organizaciones científicas, allí deben haber padres de familia, deben haber pacientes, porque ellos saben mucho más de la enfermedad que cualquier experto que pueda haber leído 2 o 3 libros. Regresamos con el número de la salud. Y del número de la salud nos vamos al cuerpo humano. Maravillosa máquina, el cuerpo humano. Hoy día vamos a hablar sobre el tendón de Aquiles. Y en nuestro Conociendo el Cuerpo Humano Descentralizado nos vamos al Cusco. El doctor Américo Alvis Pasos, él es médico traumatólogo del Hospital E-Salud en el Cusco. Lo saludamos a la distancia. Doctor Alvis, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de escucharlo. Presto para sus interrogantes. Gracias por ayudarnos en esta diaria trivia, doctor, en el que hacemos 3 preguntas sencillas a nuestros invitados. Gracias por su tiempo. La primera, doctor Alvis, es ¿qué es y dónde se encuentra el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles es la continuación tendinosa de los músculos gastrocnemios, más comúnmente conocidos como los músculos gemelos, tanto el interno como el externo. Estos músculos gastrocnemios se originan en ambos cóndilos femorales y su inserción distal es en la parte posterior del calcáneo. El tendón de Aquiles se encuentra en la parte posterior de la pierna, por debajo de la pantorrilla, doctor. Muy bien. O sea que el tendón de Aquiles es la parte final de ese músculo que cuando uno mira la pierna de un futbolista se ve como 2 pelotas ahí en la pantorrilla. Esos 2 que están en la parte de atrás son esos músculos gemelos que usted nos ha dicho. La parte final, la que va al hueso del calcáneo, del talón, ese es el
el tendón de Aquiles? ¿Para qué sirve y cómo funciona? El tendón de Aquiles tiene varias funciones. A nivel del tobillo, participa en la flexión plantar del pie. A nivel de la rodilla, ya que se insertan en los cóndilos femorales, van a posibilitar la flexión de la pierna. Normalmente un rango articular normal de la pierna en flexión es de 135 a 150 grados. Y también tiene otra función que es impulsar la marcha, eleva el talón en el momento de la marcha. Obviamente, entonces, al estar este tendón de Aquiles, digamos, pegado, insertado, como ustedes llaman los especialistas, en el hueso del talón, y el otro extremo de este larguísimo músculo está en la rodilla, comunica, en pocas palabras, la parte alta de la rodilla con el pie, y entonces nos sirve para la marcha, obviamente supongo también para mantener el equilibrio cuando uno está parado, ¿cierto? Así es, participa en la marcha cuando uno camina, cuando uno corre y cuando uno salta. Y también posibilita que uno pueda ponerse de pie con las puntitas del pie. Claro, el tendón de Aquiles. Doctor, ¿qué enfermedades sufre el tendón de Aquiles? Dos importantes. Una es la tendinitis de Aquiles, que es una inflamación por el deterioro, por una sobrecarga, el esfuerzo físico en los atletas de marcha, y esto va a producir un dolor a nivel del talón, y lo más grave es la ruptura del tendón de Aquiles, que se da en deportistas de la tercera década de la vida, sobre todo en futbolistas, en defensas, en delanteros, que ya están acabando su práctica deportiva. Wow, exactamente. Hay un futbolista del Boca Juniors, Fernando Gago, que se rompió los dos lados, derecho e izquierdo, se rompió los tendones de Aquiles. Me acuerdo mucho este futbolista. Ahora, hay también reportes, y esto quizá tenga aplicación práctica para los pacientes que no tomen antibióticos sin receta médica. Hay antibióticos de la familia de las quinolonas, que se ha visto que pueden hacer que se rompan los tendones, entre ellos el de Aquiles, doctor. Sí, usted lo ha hecho muy bien, doctor Huerta. Las quinolonas, en este caso el ciprofloxacino, el levofloxacino, se han hecho estudios y van a posibilitar el deterioro, la formación de una tendinitis crónica, una tendonitis y por consiguiente la ruptura del tendón de Aquiles. Qué increíble, ¿no, doctor? Que un antibiótico como la ciprofloxacina pueda debilitar un tendón y propiciar que se rompa el tendón. Doctor, otra cosita más, ya que estamos en altura, que en la ciudad de Cusco se ha hecho un estudio y en los pobladores andinos la hipervascularidad muscular también es una de las causas de la ruptura del tendón de Aquiles. Hipervascularidad significa que hay muchos vasos sanguíneos en el músculo. A nivel de los músculos de los gemelos y del sóleo que acompaña al tendón de Aquiles. Y eso hace que se debilite el tendón y también se pueda romper. Sí, Wow. doctor. Doctor Alvis, muchas gracias por habernos ayudado a pasar un recorrido por el tendón de Aquiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Huertas. Muy agradecido. El doctor Américo Alvis Pasos estuvo con nosotros. Y recuerde, ¿por qué se llama tendón de Aquiles, señora? En mi libro, no es uno de mis libros, en mi libro favorito que se llama La Ilíada, de la guerra de Troya, allí París, que era el que se había, entre comillas, robado a Helena de Troya, y por eso que empezó la guerra, en plena guerra, oiga, él era como que no quería mucho pelear, etcétera, pero sale a pelear y lanza un flechazo desde lejos y le da la flecha al Aquiles, que era un semidios, que las flechas le rebotaban del cuerpo porque era hijo de una diosa y la diosa lo había remojado en el río cuando nació para hacerlo poderoso y que todo le rebote. Bueno, lo había agarrado del talón y el talón era la única parte donde podía entrar una flecha y ahí entró la flecha de París y lo mató
a Aquiles. Por eso se llama el tendón de Aquiles. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Betty Elías y Sally Sammarriego produjeron el programa. Benito Chiqui Porras estuvo en los controles digitales de RPP Noticias. Con nosotros nos despedimos hasta mañana. Usted se queda en conexión en RPP Noticias. Gracias. Mañana 7:30 de la mañana, primera edición de la Rotativa del Aire, segmento de Ciencia y Medicina.